Es el trueno y se desboca con inimitable fragor. Estamos Cien y mil escuchando truenos a León Gieco. Esto es una estallan primicia que tenemos y acá en Ojo con los Medios para vos, esponda que estás viéndonos por la su tele o nos escuchás por la radio canción. en la calzada Chuncoca. Es una Solos canción en homenaje al Che Guevara que mineros el que propio León Gieco cantó llegan, en Valle Grande. Esta es la versión que hizo en Valle solos Grande el pasado 8 de octubre en homenaje mineros al del Che Guevara. Queríamos empezar mundo, con eso. Estamos en el mes de son octubre, los mes que se cumple el hombres 47 que aniversario se del asesinato del Che aquí en suelo encaminan boliviano, así que queríamos cuando sale mostrarles, el hacerles escuchar sol esta que cancioncita de domina el León Gieco, el dolor. cantautor argentino ¿Qué que ha venido ya tantas importa? veces a ¿Qué Bolivia y a deleitarnos con importa? sus ¿Qué canciones. Estamos de importa? ¿Qué nuevamente en esta importa? innovación tecnológica. Quiero que miren este set. Este set es impresionante, una locura. Vemos, hemos logrado en esta pequeña televisión, lo hemos logrado meter al comandante Sallari, porque él siempre soñó ser una estrella permanente de la televisión, como el protagonista de la película Siete Cajas, la excelente película de la paraguaya. Así que está en la televisión el comandante Sallari. ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente ahí? ¿Está cómodo? Estoy muy cómodo, doctor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? ¿Cómo nos reciben hoy en Ojo con los Medios? Perfecto, hoy la imagen está bonita y lo vemos que está también azulejado usted. Lo veo ahí tras unos azulejos. Sí, sí, es que hoy me porté mal y mi mamá me mandó al baño. Ah, eso pasa, ¿no? ¿Viste? Uno nunca deja de... Uno puede tener 100 años y si su madre está viva, la madre sigue... Uno sigue siendo un hijo al que lo retan. Exactamente, exactamente. Pero lo importante es que aquí estamos presentes en vivo y en directo desde el baño. Hoy en cualquier lado hay que hacer Ojo con los Medios. Y lo importante es que estemos al aire y para mí lo importante es estar en la televisión, nada más y nada menos. Está nomás en la televisión, así que un éxito absoluto su deseo de ser una estrella permanente de la TV y vivir dentro de una televisión. Eso es impresionante. Por eso hacemos, ojo, mi sueño ahora es que los dos estemos ausentes en el estudio y aparezcamos en dos televisores iguales. ¿Qué le parece? Eso sería, pero ya un nivel de enfermedad televisiva difícil de encontrar. Ya sería una obsesión televisiva, seríamos una especie de absorbidos por la televisión. Nos abducen como los ovnis, pero por televisiones, por televisores pequeños en este caso. Vamos a hacerlo, doctor, vamos a hacerlo. Cuénteme, porque acá me llegan pocas noticias, estuve todo el día en diferentes gestiones. ¿Cómo salió el partido Bolivia-Chile? El partido Bolivia-Chile salió 2-2. Gran debut de la selección boliviana en esta nueva etapa que se inicia con Soria, el emblema del Bolívar como DT de la selección. Una selección muy seria que le empató a una de las revelaciones de los últimos tiempos, que es Chile, en la propia ciudad de Coquimbo, en la ciudad costera, ubicada a unos 800 kilómetros al norte de la capital Santiago de Chile, con un penal inventado, ¿no, Maduro? El penal fue inventado, acá nuestro amigo Maduro dice que sí. La selección le empataron sobre el final, iba ganando 2-1, pero me encantó el festejo de Carlos Saucedo, el delantero del Saprissa de Costa Rica, que cuando hizo el primer gol hizo un festejo muy particular. Quiero verlo, cuénteme, qué pasó que no estoy enterado? Veámoslo en Ojo con los Medios. Vamos, querido Marcelo, estamos haciendo debut de realizador, comandante, así que le damos la bienvenida a Rocco, que está haciendo sus primeras armas como realizador, así que todos los éxitos, compañero, vamos a ayudarlo y bien, ahí. Vamos, Bien, bien. mande esa primera nota, Marce. Muy bien el boliviano Saucedo para poner la sorpresa en Coquimbo. En 14 gana Bolivia por 1-0. Anotó Saucedo. Está muy atento Saucedo, que siempre está olfateando donde va la pelota, celebración bien, que siempre está olfateando donde va la pelota. Impresionante.
Caballo de mar, tituló hoy el diario La Razón, porque a Carlos Saucedo, el delantero del Saprissa de Costa Rica, le dicen el caballo, y se puso a nadar. Mar para Bolivia, pidió en su gesto el delantero boliviano en su primer gol en Coquimbo de Chile, y se levantó su casaca que decía Mar para Bolivia. Impresionante, me encanta cuando los jugadores de fútbol tienen compromiso político. Qué bueno, me alegro y festejamos que esa reivindicación histórica del pueblo boliviano pueda verse en una cancha de fútbol. Todos sabemos la implicancia y la relevancia que tiene este deporte de alto rendimiento y que se pueda reivindicar de esa manera en Chile. ¿Tan al norte es Coquimbo, 800 kilómetros? No, poquito menos, me parece que La Serena, no, sí, La Serena, viene La Serena, después Coquimbo, más o menos hasta esa distancia. ¿Conoce las playas de Coquimbo? Conozco La Serena y Coquimbo también, pensé que estaba un poco más cerca de Santiago, pero no hice la ruta Coquimbo-Santiago. Ah, bonita ruta, está bien. Lo que sí hice fue desde La Serena hasta Arica, así que uno ve tanto mar en esa ruta que dice, ¿cómo puede ser que no le entreguen a Bolivia una franja de 10 kilómetros, no? No, sí, es impresionante, 4.000 kilómetros de mar. ¿Cuántos kilómetros de costa tiene Chile? Debe tener más de 4.000. Más de 4.000 kilómetros, sí. Que entreguen 20 kilómetros, no jodan. Totalmente. ¿Qué onda, no? Así se cumple el sueño del comandante Chávez de nadar en un mar boliviano. No joda, bien. Bueno, doctor, ¿por dónde va a ir Ojo con los Medios hoy? ¿Cómo nos preparamos con Brasil? ¿Qué está pasando en México? Cuénteme. México está viviendo una de las crisis institucionales más fuertes de su tiempo. La desaparición de 43 estudiantes del área rural de Ayotzinapa, de estudiantes del normal rural de esa ciudad. Esto que es en el estado de Guerrero, un estado que está junto al mar, en el Océano Pacífico, muy cercano al Distrito Federal, un estado de 4 millones de habitantes, y específicamente en este lugar desaparecieron el día 26 de septiembre 43 estudiantes que fueron atacados por la policía municipal y por miembros del narcotráfico de los Guerreros Unidos, que es un cartel de la droga que opera en este estado mexicano. 6 de ellos fueron asesinados, 43 están desaparecidos, hasta el José Luis Abarca, que es el alcalde del lugar, desapareció, se fugó porque estaba vinculado con la orden de interceptar, asesinar y hacer desaparecer a estos estudiantes, y esto ha generado un revuelo en México, manifestaciones. Hoy hubo un paro masivo en todas las universidades y escuelas secundarias de México. Realmente se está reclamando muy fuerte por esta complicidad en un estado que está completamente tomado por el crimen como es el Estado mexicano. Menuda situación. Bueno, veremos eso después del primer corte. ¿Por dónde quiere que sigamos en este minuto? Mire, le quería mostrar cómo estábamos con el fútbol. Hubo una bandera en el partido entre Serbia y Albania. Un dron puso la banderita de la Gran Albania en medio de un partido Serbia-Albania, y esto se tuvo que suspender. Generó un conflicto bastante importante. Me sorprendió, de hecho, no solo la cuestión de la bandera, que puede ser muy común que en partidos de fútbol donde hay muchas tensiones políticas suceda, sino que se haya utilizado un dron. Esto es otro dato, y vamos a ver el reporte de Euronews que nos cuenta qué es lo que sucedió en este partido entre Serbia y Albania. Tensión entre Serbia y Albania tras la suspensión del partido de clasificación para la Eurocopa 2016 en Belgrado. Este es el momento en el que un dron con la bandera de la Gran Albania irrumpía en el partido y creaba el caos. Un jugador serbio arrancó la bandera y se produjo una batalla campal. Los aficionados serbios lanzaron petardos y bengalas al terreno de juego e intentaron invadir el campo. El partido tuvo que ser interrumpido en el minuto 41 y finalmente suspendido. Probablemente las consecuencias de la guerra en Kosovo han llevado a esta situación hoy. Creo que lo que nos hicieron en Kosovo es el origen. Esto solo puede terminar mal, dice este aficionado serbio.
uzrok I ne verujem da će da izađe na dobro. La bandera de la Gran Albania es utilizada por los sectores nacionalistas para reivindicar todos los territorios con población albanesa, incluido Kosovo y regiones de Serbia. Se han mostrado realmente como son una nación criminal, era un partido de fútbol y lo han convertido en una batalla campal, señala este otro aficionado en Pristina, la capital kosovar. Belgrado ha calificado lo ocurrido de provocación, más aún cuando se sospecha que detrás está el hermano del primer ministro albanés. Bueno, ahí veíamos las tensiones que se generaron en este partido de fútbol entre Serbia y Albania. Recordemos la balcanización de la ex Yugoslavia, la participación abierta de Estados Unidos en esta región para terminar tupacamarizando todo ese pueblo, la gran Yugoslavia de Tito, que terminó partida en varios países, y hoy eso sigue generando tensiones porque fue provocado de manera artificial y se saltó ahora en un partido de fútbol. Comandante. Estoy acá, pero les cuento que tengo algunos problemas tecnológicos, unos virus que me están matando, un ébola cibernético acá en Buenos Aires estoy. No, por favor, que el ébola está fuera de control. No lo llame. No hay ébola todavía en América Latina, ¿no? ¿O hay un caso en Brasil? En Brasil hay un caso y hay otro que están verificando a ver cuál es la situación, y ya se están tomando medidas porque en Estados Unidos se produjo la primera muerte. Y esto está generando un poco de tensión. La mayoría de los países están tomando medidas en sus aeropuertos, en sus fronteras, para prevenir lo que la Organización Mundial de la Salud ha calificado que si se sale de su cauce puede ser el nuevo VIH en el mundo. Esperemos no enterarnos después que lo hicieron los gringolandis, ¿no? Lo digo de onda. Doctor, estoy tentado de cruzarme el charco, de cruzar el Río de la Plata y irme el 26 de octubre a las elecciones de Uruguay. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Vale la pena o no va a pasar nada ese domingo? Mire, justamente tenemos un titular del diario El Observador de Uruguay que nos muestra cuál es, por lo menos, la sensación que cunde en el Frente Amplio respecto a estas elecciones. Han salido nuevas encuestas, el Frente Amplio tiene una ventaja de 13 puntos respecto al Partido Nacional, pero está a 9 puntos de distancia de la posibilidad de una primera vuelta. El Partido Colorado tiene un 15%, el Partido Blanco un 28%. Miremos el titular de El Observador a ver lo que analiza en el día de hoy. El Observador de Uruguay: el Frente Amplio se resigna a ir al balotaje, pero confía en lograr mayoría legislativa. Y habla del sondeo del equipo Mori. El Frente Amplio creció un punto al porcentuar el 41%, el Partido Nacional se mantuvo en 28% y los colorados subieron 4 puntos hasta los 15%. Ofensiva en el último día de campaña rumbo al domingo 26, el oficialismo se enfocará en identificar ahí no entendí. Las incongruencias discursivas del candidato Lacalle. Y bueno, lo que busca el Frente Amplio sabe que va a ir al balotaje, pero busca hacer una elección en la cual pueda lograr una mayoría legislativa para garantizarse una gobernabilidad si accede a la segunda vuelta. Yo creo que se tiene que dar una vueltita. Siempre es lindo ver una jornada electoral. Son cosas que no se viven todo el día, y menos con movimientos progresistas peleando por el poder. Bueno, lo voy a analizar seriamente porque tengo tres ofertas más bien. ¡Epa! Asesorar a Aécio Neves en Brasil. El gobierno boliviano me mandó a recuperar al mar a Santiago. Y el embajador Carlos Flanagan de Uruguay en el Estado Plurinacional de Bolivia me invitó a ver el triunfo del Frente Amplio a Montevideo, así que voy a ver a dónde me escapo. Son 3 lindas opciones. Sí. Tiene variedad geográfica, variedad cultural, muchas variedades interesantes para poder
para poder disfrutar ahí. Bueno, justo usted habla de Brasil, justo ayer se produjo el primer debate televisivo hacia la segunda vuelta en el Brasil entre la candidata presidenta Dilma Rousseff y el candidato de la derecha Aécio Neves. Se dieron bastante picante. Veámoslo después del corte, pero no tengo información de los resultados de las elecciones en Bolivia. ¿Va a haber segunda vuelta también entre Evo y Samuel? No. Tenemos un cuadrito. ¿Lo quiere ver ahora? El cuadro. Por favor, si es tan amable, si me podría ilustrar en este sentido Chelo, a mí la y a número la ciudadanía 5. argentina. Finalmente tenemos ya bastantes avanzados los datos oficiales de las elecciones generales en Bolivia. Le voy a contar, comandante, cómo es la mano. Página oficial del órgano electoral plurinacional, computados el 90,08 de los votos válidos obtenidos por cada organización política. El MAS y PSP 59,88%. La Unión Demócrata 25,07%, el Partido Demócrata Cristiano de Tuto 9,44%, el Movimiento Sin Miedo 2,81% y el Partido Verde 2,79%. Lo que es una cifra que se está acercando a las que habían dado los sondeos a boca de urna, y el otro dato es que de ese 10% que queda, mayoritariamente se concentra en las zonas del altiplano, en La Paz, Potosí, Oruro. Entonces se supone que va a superar el 60% la elección del presidente Evo Morales. Doctor, entonces lo que sí hay que felicitar, porque la oposición boliviana, que confiaba en el efecto Aécio Neves, ya que las encuestas se habían equivocado feo en Brasil, en Bolivia le achuntaron perfecto. Sí, hay que reconocerle a los empresarios privados que han acertado en esa encuesta. Digamos, los lugares han sido esos. El único datito es que estuvo bastante más arriba Samuel respecto a los 18 puntos que en general le daban como máximo las encuestas. Pero bueno, no está tan alejado del margen de error, así que, y sobre todo hay que reconocerles que, teniendo en cuenta que Bolivia es un país con mucha población rural y donde en general esos conteos, esos boca de urna no llegan, es bastante cercano a la realidad. Bueno, y yo que apostaba por Tuto para que le saque a Samuel el segundo puesto, quedó lejos Tuto, ¿eh? No, quedó lejos. Me parece que quedó lejos, hizo una promesa. Sí, y para hacer campaña hace falta mucho dinero, ¿no? Y creo que Tuto no tenía cash, y Samuel, la cantidad de plata que puso Samuel en publicidad, tanto que critican al gobierno, que también hace mucha publicidad, pero impresionante la cantidad de spots que ha sacado Samuel Doria Medina, y me parece que en definitiva le redituó, ¿no? Es difícil montar una candidatura política si no tenés algún aparato económico que te sustente, ¿no? Exactamente, eso me parece que quedó claro, que el candidato cementero, Samuel Doria Medina, tiene recursos y los puso durísimo en la campaña, y esto le redituó un 25% de las intenciones de voto. Salió, comandante, la época de... ¿Qué dice la época? La época ¿Qué dice Gomoldi? Mire, ahí Chelo, ahí se ve. La época, mire cómo la hora de profundizar es el título de la época sobre la victoria de Evo Morales, y en su editorial vierte conceptos interesantes. En realidad es que el MAS se había puesto una vara demasiado alta al pretender alcanzar el 74%. Esto representaba una difícil conquista, obtener esa cantidad del electorado, pero volver a ganar con un porcentaje superior al 60% es algo que difícilmente algún político volverá a repetir en el futuro. Dice que el MAS deberá hacer una lectura al detalle de los resultados de la elección para identificar las causas por las que se perdieron votos en algunas zonas consideradas de base dura.
no quita reconocer que se está ante un fenómeno político solo explicable por la naturaleza del proceso histórico y por el bloque social que lo conduce. Y aclara, revolución que se detiene es revolución que retrocede. Por eso dos de los más grandes desafíos aquí será mejorar la gestión sobre los 12 pilares del programa 2015-2020 y generar al mismo tiempo condiciones materiales y subjetivas para dar lugar a una nueva oleada que empuje y profundice el proceso de cambio. Interesante editorial de la época que habla de justamente no detenerse, no aminorar la marcha de la revolución, sino profundizarla y hacer lecturas respecto a por qué se perdió en algunos lugares donde se consideraba que había un voto cautivo al MAS y PCP. Estoy de acuerdo con Hugo Moldis, director de la época, doctor, y quiero hacer la siguiente reflexión, con lo que dice que va a haber que pensar qué pasó en las elecciones, porque, por ejemplo, me acuerdo en las elecciones, si no me equivoco, 2006, en Venezuela, Chávez había dicho que había que sacar 10 millones de votos, y el chavismo estaba en un techo de unos 6, 7 millones y pico, si no tengo mal recuerdo, pero aproximadamente. Claro, se sabía que era un eslogan de campaña los 10 millones, que no se iban a lograr. Pero en este caso, por ejemplo, Evo se propuso llegar a un 74%, y yo creo que él sí estaba convencido, no sé si de llegar a un 74%, pero sí de superar el 64% que se había sacado en las elecciones de 2009, ¿no? Sí. Entonces creo que hay que pensar qué pasó. Me parece que no era solo un eslogan de campaña llegar al 74%, que realmente en las filas del movimiento al socialismo había convencimiento de lo mismo de nuevo. No sé si se iba a llegar al 74%, pero se iba a superar la marca del año 2009. Y eso no se logró y se bajó 5 puntos. Me parece que va a haber que pensar, y me imagino que el gobierno lo hará, qué ha pasado y por qué se han dado estos resultados. Más allá de que tras 9 años de gobierno, obviamente, como lo dice usted, el desgaste siempre existe y es un resultado excelente, y en ninguna democracia occidental, por decirlo de alguna manera, se logran consensos tan altos como más de un 70%, ¿no? Lo que se logró en el año 2009 y en el referéndum del 2008 realmente fueron números históricos que es muy difícil que se repitan en Bolivia o en cualquier otro país. Pero igualmente vale la pena que se haga esa reflexión, ¿no? Sí, creo que esos son números imposibles y no se ven en el resto de América Latina. Hay que ubicarse en el contexto de la región y en el contexto de Bolivia. Pensemos que antes de la victoria de Evo Morales en el año 2005, en los 20 años de elecciones que hubo previos, ningún candidato llegó al 50%, y es más, ningún candidato llegó al 40%, ningún candidato superó los 35 puntos. Y eso habla de... Y todos esos partidos se terminaban decidiendo el presidente en un colegio electoral que era conformado por el Parlamento boliviano. Es decir, y se armaban mega coaliciones. Es decir, pasó el caso de Jaime Paz Zamora, salió tercero en el 89 y fue consagrado presidente por su alianza con el ADN, las famosas mega coaliciones. Entonces, creo que también, como usted dice, los 10 millones, el 74% es peligroso ponerse metas tan elevadas que después uno hace una elección impresionante, como es después de 9 años, 60% con la historia y el contexto de Bolivia y de América Latina, y algunos sectores se sienten derrotados. Lo que también hay que pensar es que la derecha tiene un voto cautivo, y la derecha, por más que este país haya avanzado como jamás en su historia, en sus casi 200 años de historia independiente, haya avanzado como nadie, son personajes de derecha que no les interesa eso, les interesa volver para atrás y vivir en otro tipo de país, y detestan, por razones políticas, económicas, raciales, al proceso de cambio que se lleva adelante en Bolivia. Lula, que todos lo reconocen como el gran estadista de América Latina, ganó las 2 elecciones en primera vuelta con el 47%. Las 2 elecciones. Es decir, y nadie va a decir que Lula perjudicó a las clases dominantes en Brasil. Pero cuando lo miran, dice, este es un tornero mecánico, este no es nuestro, y nosotros queremos manejar a uno nuestro en el poder. Muy bien, doctor, no se me enoje, no se me ponga nervioso, porque se pone a hablar y se nos va la hora del programa y tenemos que hacer honor
a nuestras obligaciones comerciales. Así que les propongo desde aquí, en esta transmisión a dúo, Buenos Aires, La Paz, un cortecito comercial y regresamos nada más que en 2 minutitos. No te vayas, te lo pedimos, por favor, te lo rogamos, acá vía internet, vía satélite, vía Tupac Atari. Excelente, ya volvemos. Segundo bloquecito de Ojo con los Medios, aquí lo ves por el Avia Yala, por la internet, por la radio Causachuncoca, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todos lados, nos podés seguir por donde quieras, no tenés excusas para no vernos, y como decíamos, vamos a ir a México, que se ha convertido en un estado dominado por el narcotráfico, por el paramilitarismo, varios estamentos del estado están cooptados, y vinculados a sectores criminales. Lo que ha sucedido en el estado de Guerrero con la desaparición de 43 estudiantes normalistas ha paralizado al país. Los 3 partidos políticos, el oficial, el PRI, y los opositores, el de derecha PAN y el de izquierda PRD, están vinculados a esto, están metidos también en esta mugre, y esto hace que tambalee el sistema político en México, comandante. No lo escucho. Tan violentos y salen de la agenda mediática. Nos olvidamos de lo que pasa en muchísimos países del mundo y de golpe aparecen casos muy puntuales y volvemos, quienes hacemos esto de política internacional, del tratamiento mediático, el tratamiento político, el tratamiento noticioso, volvemos sobre ciertos temas y ciertos países muy esporádicamente. Ahora vamos a hablar de México seguramente hoy y mañana, y después nos olvidamos y el país se sigue desangrando, siguen esas cantidades, miles de muertos anuales, y así con tantos otros conflictos, ¿no? Después a veces nos llaman y nos reclaman, con toda razón, porque en una hora de espacio hay tantos conflictos graves que quedan por fuera de nuestro tratamiento mediático. Pero bueno, estos más de 40 desaparecidos, como usted mencionaba, en el estado de Guerrero, en el departamento de Guerrero, diríamos, en el estado plurinacional, han puesto otra vez el acento en los Estados Unidos mexicanos, el país más sureño de Norteamérica. Vamos a ver esa situación, doctor, y tratemos de darle un poco de seguimiento a la situación en México, porque como usted lo dice, todos los estamentos de la sociedad han sido penetrados por el narcotráfico. Recuerda mucho México a lo que era Colombia en los años 80, ¿no? Por esos niveles de violencia. Es una incógnita realmente cómo el Estado logrará, y su estamento político, hacer descender esos niveles. Es una incógnita todavía. Hace 5 o 6 años que México está en alerta rojo, podríamos decirlo. Vamos a repasar, vos ya presentaste el último caso de Guerrero y vamos a ver las imágenes, los sonidos y analizamos después. Vamos. La desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en México, dejó al gobierno de Enrique Peña Nieto sacudido por otro hecho emergente de la violencia endémica en gran parte del territorio mexicano. 2 semanas después, los jóvenes siguen desaparecidos, mientras que el hallazgo de 6 fosas clandestinas con restos de 28 cadáveres puso en alerta a todos los niveles del Estado, que todavía no pudieron dar respuesta a los familiares que desde el 26 de septiembre denuncian la connivencia entre la policía y los cárteles narcos. Por supuesto que está atrás el crimen organizado y también ahí el presidente municipal de Iguala. Todo tiene un vínculo entre ellos. Nosotros como padres de familia no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos. Le exigimos al gobierno del estado que nos los entregue vivos, porque vivos se los llevaron. Las circunstancias del episodio son espeluznantes. Un grupo de estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, viajaron hasta la ciudad de Iguala a fin de recolectar fondos para asistir a los actos conmemorativos de otra tragedia históricamente recordada, la de Tlatelolco, que se cobró una cantidad aún indeterminada de víctimas el 2 de octubre de 1968. Un poco más tarde, tras algunos incidentes durante un acto político,
Los normalistas se concentraron en la terminal de ómnibus, donde tomaron 3 vehículos sin pasajeros para regresar a su ciudad. La toma de ómnibus por parte de estudiantes es habitual en la región, pero esa noche los policías municipales asumieron otra actitud. Al salir de la estación, la policía disparó contra los 3 ómnibus tomados y luego tiraron a matar a un grupo de jóvenes que había abandonado uno de los micros. La sucesión de ataques a los adolescentes siguió con otra descarga de disparos de ametralladoras contra los rodados, pero esta vez por parte de civiles fuertemente armados. Según los funcionarios judiciales, esos civiles eran narcotraficantes del grupo Guerreros Unidos que interceptaron a los estudiantes a pedido de la policía. Además, secuestraron a varias decenas de los normalistas por orden del jefe policial, Francisco Salgado Valladares. Los disparos de ese viernes dejaron oficialmente 3 estudiantes muertos y 17 heridos. Tras los hechos, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa huyeron. Durante su breve gestión de 2 años, Abarca acumuló denuncias por nepotismo, tráfico de influencias y hasta asesinato. Esta primera parte del informe que nos trae Visión 7 Internacional desde la República Argentina es escalofriante y lo vamos a complementar, comandante, si me permite, con algunos datos duros sobre la situación de violencia que está azotando México. El número oficial de personas no localizadas en México es de 22.322. Personas que están desaparecidas y no se sabe dónde están. Y la contraposición a este dato es que en México no hay un solo criminal consignado por los delitos de desaparición forzosa de personas. Esto lo dice Human Rights Watch. Es un dato escalofriante, además que, por ejemplo, en el sexenio 2006-2012 las personas asesinadas son más de 100.000 y Guerrero ocupa el primer lugar, este estado donde se está dando esta situación terrible con 43 chicos desaparecidos y 6 chicos asesinados. En alianza, la policía y el sector de Guerrero Unidos, que son un grupo de un cartel de la droga. Son datos escalofriantes. El primer lugar de Guerrero con 2.457 asesinados por año en ese estado. Si yo le digo, doctor, mañana vaya... Le han encargado un trabajo de investigar el narcotráfico periodísticamente en el estado de Guerrero. ¿Qué me dice usted? Que voy a durar en Guerrero 4 minutos más o menos, vivo. ¿Se acuerda cuando pasó el caso de esta chica que le dieron la jefatura de la policía en Ciudad Juárez, creo que era, ¿no? Exactamente. Yo la vi, me acuerdo cuando hicimos la cobertura periodística de esto, habrán pasado unos 3 años seguramente. Y dije, pobre chica, la habían puesto a ella, era muy joven, bonita ella, porque nadie se animaba a asumir el cargo de la policía en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Habrá durado 1 año como mucho y la mataron. O sea, realmente está muy frágil la institucionalidad en México. Este caso de los estudiantes es terrible, pero hay un montón de otros que no trascienden tanto mediáticamente. Y los encargados de generar esas desapariciones son cárteles del narcotráfico, ligados, como usted decía, con algunas autoridades policiales. También había muchas informaciones que responsabilizaban de algunas desapariciones. Habría que hablar con más criterio de porcentajes, por lo menos más certeros, que involucraban a las Fuerzas Armadas, que ahora realizan labores de control interno en algunas desapariciones de ciudadanos. Entonces, realmente las violaciones a los derechos humanos vienen por parte del Estado y por parte de bandas criminales, y podríamos decir algunos grupos que ya casi son paraestatales, ¿no? Sí, estos grupos de autodefensas que también se empezaron a extender a raíz de la violencia. Algunos dicen que son ciudadanos que se arman para defenderse porque el Estado está ausente. Otros dicen que al contrario, el Estado está tan presente, las Fuerzas Armadas está tan presente, lo que dice usted, que se producen estas situaciones. Y un dato que es escalofriante es que en la búsqueda de estos 43 adolescentes secuestrados, encontraron fosas comunes, encontraron 5 fosas comunes,
con 28 personas que estaban asesinadas, estaban desaparecidas y nadie las buscaba. Pero esos 28 no tenían nada que ver con los 43 desaparecidos, es decir, lo que muestra la espiral de la violencia y la impunidad con que se actúa en este tipo de situaciones. Doctor, tengo que hacer un tramitecito por aquí. Le propongo algo. Usted repase rápidamente las noticias de México que tienen que ver con este caso. Yo me quedo conectado por vía internet y en el tercer bloque me reencuentro con usted para hablar de Brasil. ¿Le parece? ¿Cómo no? Vamos a tratar de llegar, ya son casi 19, 12 minutos. Vamos a pasar algunas notitas de México y cerramos el tercero con Brasil. Meta, dale, lo encuentro en el tercero. Ya vuelvo. Lo estoy siguiendo, lo veo desde acá, no se preocupe. Bien, comandante. Bueno, vamos a ver la segunda parte de la nota que hizo el programa Visión 7 Internacional en la Argentina. En esta nota vamos a ver las responsabilidades políticas vinculadas con estas. Uno de los datos más escalofriantes es que, como le dicen ella, el presidente del municipio de Iguala, que es la zona donde desaparecieron estos estudiantes, que es José Luis Abarca, que es del PRD, es decir, Partido Revolucionario Democrático, es un partido de centro izquierda, el año pasado mandó a secuestrar a 8 opositores, de los cuales 3 fueron asesinados. Todo el mundo dice que él es el responsable y que en este caso de las 43 desapariciones y los 6 asesinatos también es el responsable y por eso está desaparecido. El alcalde de Iguala desapareció junto a su esposa porque está acusado de haber ordenado esta matanza. Vamos a ver las responsabilidades del poder político en esto. El presidente Peña Nieto expresó su previsible consternación y aseguró que buscará y sancionará a los responsables. Es un hecho que no puede permanecer impune. En pocas palabras, no cabe, como lo señalé, el menor resquicio de impunidad. Tenemos que ir a profundidad y tope donde tope, llegar a los responsables, aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala. En contraposición, Perseo Quirós, secretario ejecutivo de Amnistía Internacional México, pidió no caer en la cortina de humo para ocultar la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Las corresponsabilidades en hechos de violencia entre las fuerzas de seguridad mexicanas y los grupos narcos y paramilitares conforman una línea de investigación que no es nueva en un país atravesado por miles de desaparecidos y crímenes políticos. Pura rima fina como buena metanfetamina cristalina, con que me oigan en la esquina, la vida solo fía, nunca... Solo en el estado de Guerrero se produjeron 2.100 asesinatos el año pasado. Es la región más violenta de México, con el hallazgo de 56 cadáveres en 16 fosas clandestinas en los últimos 6 meses. Y los asesinatos masivos a manos, presuntamente de los narcos, no dejan de asociarse a las policías locales. En los últimos 8 años se encontraron en México más de 400 fosas clandestinas por todo el país. Solo entre 2011 y 2013 se hallaron casi 500 cadáveres, según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional. En tanto, el gobierno de Peña Nieto desplegó efectivos de la Gendarmería y de la División de Operaciones Especiales que tomaron el control de la ciudad de Iguala, mientras que más de 100 policías locales fueron desarmados y trasladados. La consternación de la sociedad mexicana fue resumida en una frase dramática del sacerdote católico Alejandro Solalinde, que aseguró que todo México es una tumba clandestina. Una frase que no solo es una lamentación, sino una luctuosa realidad. Algunas frases de este informe son lapidarias y uno no pensó volver a escucharlas porque son de la época en las cuales campeaban las dictaduras militares en América Latina. Un padre decía, con vida se los llevaron, con vida los queremos. Era una frase que usaban los organismos de derechos humanos para pedir
memoria, verdad y justicia por sus hijos, por sus desaparecidos, por sus familiares. Vamos a ver qué dice el periodista Jautzin Botelho, que analiza el caso y por qué ocurrió esto y ocurre esto en México. Durante años los estudiantes han incomodado al gobierno local y al gobierno federal por posiciones izquierdistas y por demandas constantes de material, de dinero para la universidad. Pero en los últimos meses han incomodado demasiado al narcotráfico, al crimen organizado también. Y se dice que hubo una orden directa del crimen organizado de atacar a esos estudiantes. Ellos quieren tener una plaza libre para producir y distribuir las drogas que hacen allí, marihuana y amapola sobre todo, y los estudiantes han estado manifestando demasiado y atrayendo la atención local y nacional como para que lleguen policías de todas las áreas. Entonces el crimen organizado dice, por favor, le dice a la policía, por favor, contrólenme a estos tipos. Entonces es la forma en que han estado luchando, que han estado colaborando el crimen organizado con la policía. Y la policía, al parecer, hace caso, detiene a los autobuses y empieza a disparar contra algunos y secuestran a otros. Y se dice que la policía entrega a los estudiantes que están desaparecidos a una de las bandas del crimen organizado. Pero ya empezó la presión internacional. Ya Amnistía Internacional ha levantado la voz sobre muchos abusos que ha habido en el estado de Guerrero desde hace años. Eso no es nada nuevo. Ahora Naciones Unidas volvió a hacer lo mismo con esta desaparición de los estudiantes y la matanza de algunos de ellos y las fosas comunes que se encontraron, que por cierto todavía no se sabe si están relacionadas directamente con los estudiantes. Pero eso está llamando la atención internacional en estos días. En esta semana va a haber protestas locales, nacionales e incluso a nivel internacional. En Berlín se están organizando algunas con diferentes activistas para poder llamar la atención sobre este caso y que se esclarezcan. Entonces está ONU, Naciones Unidas, varias organizaciones no gubernamentales y ojalá que haya algún esclarecimiento al respecto. Es una matanza simbólica porque son estudiantes que han estado estudiando para ser maestros y llevar la educación a áreas rurales. Entonces esto es lo que llamamos nosotros en México un parteaguas, ¿no? Es un antes y un después y ojalá lleve a una resolución. Los mataron porque molestaban al poder político, porque molestaban al poder del narcotráfico. Hace 20 años hubo un levantamiento, Chiapas, después siguió Michoacán, Oaxaca, Guerrero. Esos levantamientos indígenas populares no son porque sí, son producto de este país que está sucediendo, y lo que está pasando también es que muchos luchadores sociales están siendo asesinados y siendo desaparecidos en México, y pocos dicen algo. Digamos, muchos se levantan para hablar sobre Venezuela porque los medios de comunicación hegemónicos lo imponen, y ahora no veo a los artistas diciendo y haciendo un llamamiento por la paz en México. El doble estándar de los medios de comunicación y de algunos sectores de la sociedad civil. Nos vamos con la campaña que hay en las redes por la aparición de los 43 estudiantes y hacemos el último cortecito y volvemos con Brasil. Mi nombre es José Solano Ramírez. David Hernández Ríos. Guillermo Arango Hernández. Soy Arturo Hernández Estrada. Mi nombre es Omar García Velázquez, soy alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Soy estudiante de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Soy alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y exijo la aparición con vida de todos mis compañeros. Y exijo la presentación con vida de mis compañeros desaparecidos el 26 de septiembre. Y exijo la aparición con vida de mis compañeros desaparecidos. Y exijo la aparición con vida de mis 43 compañeros desaparecidos. Y exijo la aparición con vida de mis compañeros desaparecidos. Exigimos al gobierno federal a que presente con vida a los compañeros desaparecidos y al mismo tiempo convocamos a la sociedad civil a que se suma a estas movilizaciones que estamos emprendiendo. No somos los únicos en el país, este descontento debe ser generalizado. Último bloquecito de Ojo con los Medios, en comunicación, en un cordón de plata entre La Paz y Buenos Aires. Ahí está el comandante Saldari. ¿Cómo anda, comandante? Acá estamos siguiendo de cerca todo lo que usted presenta y esperando ver el debate entre Dilma
y el nieto de Tancredo Neves. Así es, vamos a verlo, primer debate. El candidato socialdemócrata Aécio Neves insistió en varias de sus intervenciones que el presidente que los brasileños elegirán el próximo 26 de octubre tendrá que hacer frente a un país en el que la inflación está fuera de control, la economía en recesión y los empresarios e inversores sin confianza para invertir. Ustedes fracasaron en la conducción de la política económica. La herencia del próximo presidente que asuma será pésima. Neves, quien no ahorró críticas hacia la gestión de Dilma, fue el segundo candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales, con el 33,55% de los sufragios frente al 41,59% obtenido por la candidata a la reelección. Ante las acusaciones por las dificultades económicas, Rousseff defendió que pese a la crisis internacional del 2008, su gobierno consiguió mantener el empleo y la renta de los trabajadores. Además, señaló que el expresidente Fernando Henrique Cardoso, padrino político de Neves, dejó el país con un nivel récord de desempleo. Nosotros mantuvimos el empleo y los salarios y continuamos invirtiendo durante la crisis. A ustedes, en cambio, les gusta cortar. Cortaron los empleos y los salarios. En 2002, Brasil tenía un récord de 11,4 millones de desempleados. Neves aprovechó el debate para ventilar el escándalo de corrupción en Petrobras que salpicó al gobierno, y Rousseff contraatacó y citó el caso de un aeropuerto construido con recursos públicos en una propiedad de un familiar de Neves cuando este era gobernador. Bueno, así fue el tenor de la campaña electoral, así fue el primer debate televisado entre ambos candidatos ayer martes por la noche, y la campaña sigue tensa y caliente, comandante, porque a pesar de que la tercera en disputa, Marina Silva, les dijo voten por Aécio Neves, se armó un barullo en esa tienda política y sectores dijeron no, estás loca, estás traicionando la historia, estás traicionando las posiciones políticas. Sí, hablamos un poco de eso, doctor. ¿Qué iba a hacer? Porque la campaña de Marina, creo que en ese intento de captar a sectores de derecha, conservadores, o salir de su histórica ubicación en un centro izquierda, porque al final fue un cambalache la campaña de Marina para llegar a un segundo lugar y no le alcanzó, se sumaron diversos sectores. El argumento de Marina es que la mayoría de los brasileros optaron por un cambio, ¿no? Haciendo la suma de los votos de Marina y los de Aécio Neves, y que como la mayoría de los brasileños votaron por un cambio, ella apoyaba el cambio encarnado en Aécio Neves. Sin embargo, claro, lo habíamos comentado aquí con los medios, la tradición de Marina Silva era de dirigente de izquierda, cercana al Partido de los Trabajadores. Entonces, bueno, tiene una base ahí que difícilmente vote a Aécio Neves. El tema es cuántos de ese más de 20% le hará caso a Marina y se sumará a la opción de Aécio Neves, o respetarán esa tradición progresista, por decirlo de alguna manera, de Marina y del Partido Verde para acompañar a Dilma Rousseff. Pero la cosa está peliaguda, aunque dicen que las encuestas están siendo manipuladas. Sí, se habla de que las encuestas están muy tocadas por los sectores del establishment, que están buscando abiertamente la caída del Partido de los Trabajadores, y por eso Lula dijo, esto no es una disputa Dilma con Neves, sino que es una disputa de proyectos políticos. Bueno, doctor, ya se acerca la hora, queda bastante material para poner al aire. Si te parece, te dejo para que decidas con el tema de las encuestas o el caso de Gilberto Gil, que también me parece muy interesante, y yo me reencuentro con ustedes mañana en otra transmisión vía aérea desde la Reina del Plata, ¿le parece? Me parece excelente, comandante. Le deseo buen día y que pueda salir de ese baño, que ya su mamá le haya quitado la penitencia. Temo que deberé pasar la noche aquí sentado, doctor, pero como me dijo una vez un militante zapatista, la guerrilla duerme en cualquier lado. Es cierto. Comandante, le mando un saludo fuerte y nos reportamos mañana a esta misma hora y por este mismo Vaticano. Un abrazo grande para todos, saludos. Saludos. Bueno, vamos cerrando entonces, ojo con los medios. Te pido la 15, Rocco querido. Vamos a ver a Gilberto Gil, que fue ministro de Lula,
que fue militante del PT, que fue compañero de Marina Silva, que la votó en primera vuelta, pero para segunda vuelta dice esto. Eu votei na Marina no primeiro turno, no segundo turno vou votar na Dilma. Convivi com ela em ambiente de governo, enfim, fui colega ministro dela, sei como ela ajudou a construir esse governo, que toda a nação reconhece como um governo importante e interessante. Acho que agora ela tem capacidade, por ter vivido isso tudo, tem capacidade de levar tudo isso adiante.